Tenemos primero SGLT1 a nivel apical, ¿ya? Transportador activo. Y también tenemos a nivel vasolateral, ¿qué cosa? GLUT2, un transportador facilitador que permite entonces la salida de la glucosa que entra en el enterocito hacia la circulación. Eventualmente, durante el periodo intercambiar la entrada de glucosa desde la circulación hasta dentro del enterocito. ¿Qué más tenemos? GLUT5, el apical. Pero eso no es de glucosa, es de fructosa. GLUT5 transporta solamente fructosa, no transporta glucosa. ¿Ya? Pero sí podemos tener GLUT2, que está normalmente presente, además de la parte vasolateral, en vesículas intracitoplasmáticas del citoplasma y al inicio del periodo postprandial, entonces cuando aumenta la concentración intracelular de glucosa, gracias a SGLT1, entonces se migra en esas vesículas y se inserta entonces GLUT2 a nivel apical que permite entonces de transportar la glucosa digamos, según su gradiente de concentración, mientras que SGLT1 transporta la glucosa en contra de su gradiente de concentración porque es un transportador activo. ¿Ok? ¿Todo el mundo tiene SGLT? Sí. No. Me faltó la 1. Ya. Vamos a ver el seminario entonces. No sé. Buenas tardes a todos, buenas tardes profesor. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Carla Ruero, Daniela Cifuentes, Ciudad Rivera y que le habla Monserrat González. En este caso nos tocó el paper llamado Efecto del flavonoide hesperidina sobre el transporte de glucosa y fructosa, la actividad de sacarosa y la respuesta glucémica al jugo de naranja en un ensayo cruzado en voluntario sano. Este paper fue publicado por la Universidad de Cambridge en la revista British Journal of Nutrition en 2019. ¿Es un estudio de qué país? ¿De Estados Unidos? No. ¿Del Reino Unido? Bueno, se plantea que el consumo de azúcares simples como glucosa, fructosa y sacarosa tienen una respuesta importante en el aumento de la glicemia, por lo que como hipótesis la hesperidina podría causar algunos efectos como minimizar la absorción y ingestión de azúcares como la glucosa y la fructosa y actuar sobre el GLUT2 y GLUT5 que son los transportadores, así reduciendo la respuesta glicémica. Entonces el objetivo es se pretende observar y evaluar si la aspirina tiene un efecto sobre el transporte intestinal de glucosa y fructosa, sobre el efecto de la digestión y absorción de moléculas. Se hizo un modelo in vitro y un modelo in vivo en humanos sanos para ver la respuesta postprandial en la respuesta glicémica. Bueno, como había mencionado anteriormente, para la realización objetiva de este estudio se realizaron experiencias tanto in vitro como in vivo y en este caso in vitro, que es respecto a los laboratorios, en primera instancia se prepararon
prepararon jugos de naranja con distintos tipos de diluciones y el cual la esperina se disolvió. ¿Cómo se hizo este jugo? Se utilizó jugo de naranja concentrado, el cual se centrifugó separando los sólidos líquidos, quedándonos con el líquido, que fue lo que se diluyó también con agua militar, que era agua ultrapura en una proporción de 1 a 3, que esto haría que fuera como un jugo que habitualmente consumiría. Y luego se ajustó el pH a 7.4, que la idea es para mantener las condiciones fisiológicas actuales para el experimento. Y en nuestras más diluidas se usaron un tapón de transporte que también se ajustó el pH. Y también teníamos un grupo control que sería un tampón donde se le añadieron los de estos primero también se midió los azúcares que componían el jugo, la cantidad de espirulina y ácidos como el cítrico, el málico y la vitamina C. Bueno, en el primer experimento, por decirlo así, se hizo un cultivo de células CACO2-TC7, que se refieren a un tipo de células intestinales que se usan para el laboratorio, las cuales se cultivan en condiciones controladas hasta que se diferencien. Y para el caso del primer experimento, que fue medir ver el transporte de glucosa y fructosa en estas células, se colocaron estas células en unas placas especiales llamadas transfer, que permite separar el lado apical y el lado basolateral. ¿Cómo se midió el transporte de glucosa y fructosa? Bueno, estas células CACO2 se sacaron del cultivo, se estabilizaron con el pH y también se vio que no tuvieran dietas, que tuvieran condiciones óptimas para el experimento. Y el experimento en sí consistió en añadir glucosa o fructosa marcada radioactivamente con o sin jugo de naranja en el lado apical. Luego se incubó, que era el proceso, como el tiempo donde empezó la absorción, y para que finalmente, tras la incubación, se recolectaran los líquidos de ambos lados y se midiera la radioactividad de estos, y se midió con un contador de centello líquido. Después, por otro lado, tenemos el segundo experimento, que fue ver la actividad de los transportadores GLUT2 y GLUT5, y se usaron ovocitos de Xenopus levis, que son de mar. En esto se inyectó aire mensajero de los transportadores con el fin de que se produjeran. Y se incubaron con azúcares mezclados y así ver si pasaba o no pasaba. Esto después se detuvo como tal la absorción o el procedimiento con una solución fría y se homogenizó, que en pocas palabras que como que se rompió el ovocito para ver lo que había dentro. Y el contenido se centrifugó para finalmente tener como el líquido, por decirlo así, y eso es lo que se analizó con un contador de centello líquido. Y tercero, tenemos que se quiso ver la actividad sucrasa, que vendría siendo la enzima que le da la sacarosa en glucosa y fructosa. Se utilizó un extracto de proteína de intestino de rata que contiene la enzima, y se mezcló sacarosa, un buffer y un inhibidor con el extracto con la enzima. Luego se incubó para ver el proceso de cómo se absorbió o no procesó la azúcar, y finalmente se interrumpió la reacción y se eliminan los compuestos indeseados para medir así la glucosa. Ahora los materiales químicos utilizados en la fase in vivo. Aquí se buscaba medir el efecto de la esperina en la respuesta glicémica postprandial. Y esta fase es importante porque se buscaba ver si lo que ocurría en la fase in vitro a nivel celular
también ocurría en el cuerpo humano. Para esto, el diseño que se utilizó fue un estudio clínico semi-aleatorizado, controlado y de tipo crossover, o sea, cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada sujeto, cada persona era su propio control. Ellos iban a tomar un jugo de naranja y una bebida control en días diferentes para reducir la variabilidad individual de los resultados. Para esto se hizo en 30 personas, las cuales después se dividieron en 3 grupos de 10 y para ser seleccionadas tuvieron que responder un cuestionario con criterios de inclusión, donde no tenían que ser fumadoras, diabéticas ni estar tomando medicamentos a largo plazo. Tampoco tenían que se permitían embarazadas y el rango etario era entre 18 a 75 años. Y algo importante también es que tenían que tener una glucosa en ayuno dentro de ese rango, de 3,9 a 5,9 milimolar. Para la intervención, tenían que llegar al lugar donde se iba a realizar el estudio con un ayuno nocturno de 12 horas previo. Aquí cada persona tenía que ir en total 4 veces al lugar, 2 por el jugo de naranja y por la bebida control. Al llegar tenían que ingerir esta bebida según lo que elegían, que tenía 200 ml de la bebida de prueba de jugo de control y tenían que tomarse en 5 minutos. Y después se les medía la glucosa y la insulina mediante muestras de sangre que empezaron en el minuto 0 y después se iban tomando cada 15 minutos hasta llegar a los 180 minutos, a las 3 horas. También es importante decir que aquí sí se aplicó la ética según la universidad donde se realizó y también los participantes firmaron un consentimiento. Y la estandarización, aquí se utilizó jugo de naranja y no se comparó con agua, sino que se hizo con una bebida muy similar al perfil, a la naranja, que no se trató de replicar, porque tenía el perfil similar de carbohidratos. También se asemejó a su grado de acidez y también todas las muestras tenían un pH de 7,4 para asimilar el del intestino. ¿Cuál era la única diferencia entre estas dos bebidas? Que la del jugo de naranja tenía la aspirina y la bebida control no contenía la aspirina. Ya, aquí en esta tabla se puede ver cómo se dividió el estudio. Ahí están los 3 subgrupos en los cuales se dividieron las 30 personas. El control, que sería la bebida control. Y aquí abajo aquí se puede ver qué contenía de cada carbohidrato, el ácido ascórbico, entre otros. Y aquí está el jugo de naranja, que sería el jugo de tratamiento, donde en el estudio 1 y en el estudio 2 no se diluyó el jugo de naranja se usó puro. Y sí, lo único que cambió fue el gramaje aplicado de esperidina. Esto para ver si al aumentar la esperidina, esta iba a influir sobre la absorción de la glucosa. Y en el caso del estudio número 3, aquí sí se diluyó el jugo en un 50%. Se usaron 100 ml de jugo de naranja y 100 ml de agua. Y se aplicó 49 miligramos de esperidina. Y aquí, bueno, mi compañera más adelante va a decir cuáles fueron los resultados. Y también otra cosa importante a mencionar es que este estudio se hizo en personas que tenían un rango etario similar y que estaban dentro del IMC catalogado como saludable, entonces no iban a haber interferencias por enfermedad. En relación a los resultados in vitro, primero vemos el efecto de esperidina sobre el transporte de glucosa. Ya se midió en distintas cantidades la cantidad de esperidina en milimolar y en condiciones normales el transporte de glucosa se mantenía estable y al aumentar la dosis de esperidina vemos que hay una disminución significativa, pero en 1600 milimolares este aumenta nuevamente. ¿Ya? Y en relación al efecto del jugo de naranja y sus componentes sobre el transporte, acá se mide también la glucosa y otros azúcares.
y también el jugo, ¿ya? Y aquí ocurre lo mismo, igual hay un aumento en el transporte de glucosa, pero al agregar aspirina también disminuye significativamente. Y también mayor dosis disminuye más. Ya, acá se ve el efecto del jugo de naranja también, pero diluido, esto para tenerlo en condiciones más normales, como uno lo consumiría generalmente, no tan elevado. Y también se ve, aquí no se ve muy bien, pero también son distintos azúcares que al agregar aspirina también disminuye harto. Y aquí está el jugo que está diluido también, y al agregar aspirina nuevamente disminuye bastante el transporte de glucosa. Y el efecto de la aspirina con y sin sodio se mide acá. Vemos que en ambas, al no haber sodio, igual hay un transporte de glucosa, pero la aspirina también afecta este transporte, aunque no haya sodio. Y en la figura número 6 vemos el efecto de la aspirina y el jugo de naranja sobre el transporte de fructosa en células intestinales. Y acá se mide la fructosa y la fructosa con otros azúcares y con la presencia de aspirina. Y aquí se ve diluida para verlo en condiciones más normales, como dije anteriormente. Y también vemos que hay una disminución significativa en el transporte de fructosa. Bueno, después se quiso ver el efecto de la esperidina y de la esperetina, que vendría siendo la parte activa de la aspirina. Esto se midió los transportadores de glucosa y fructosa, o sea, GLUT2 y GLUT5. Para GLUT2 se vio que en la esperidina hubo una inhibición significativa de esta, y en la esperidina fue aún mayor significativa la disminución del transportador. Para la fructosa y GLUT5 solo se vio una inhibición significativa en la esperidina. Después se quiso ver si efectivamente la esperidina afectaba la digestión o no. Se comparó la acarbosa, que es un farmacéutico inhibidor, y la esperidina. Como se ve en el gráfico, la acarbosa vendría siendo en el cual tiene un porcentaje de inhibición mucho más alto y significativo que en comparación con la esperidina, por lo cual se concluye que la esperidina no estaría afectando a la digestión de la enzima sacarasa. Después, ya para los resultados in vivo, se quisieron medir dos cosas principalmente: el pico de glucosa en sangre y el IAU, que evalúa la respuesta glucémica postprandial. Esto fue en comparación a la bebida control y los 3 estudios que se presentaron anteriormente, igual están ahí. Y para el caso del pico de glucosa, solo se notó una disminución de significativa en el estudio 2 y en el estudio 3. Especialmente en el estudio 3, en el cual el jugo estaba diluido. Para el IAU no hubo ni una baja significativa por lo cual se concluye que no cambia la cantidad de glucosa en sangre en el tiempo en comparación a la bebida control. Después en realmente mide lo mismo que solo que cada línea vendría siendo cada voluntario. Para el IAUC, que sería que la respuesta glucémica postprandial, no hay como algo significativo, ya que en algunos sujetos, en comparación a la bebida control, subió y en otros bajó, por lo cual se concluye lo mismo que anterior, que la cantidad de glucosa en sangre no estaría variando. Pero sí, en el PIB de glucosa, comparado con la bebida control, el jugo de naranja en todos los voluntarios disminuyó, por lo cual la aspirina sí estaría afectando, o sea, disminuyendo el PIB de glucosa en sangre. Esto fue solo con el estudio 3, o sea, el jugo diluido. Es lo que sabíamos antes de la aspirina, que estas pruebas mostraban que la aspirina modula varios biomarcadores de la salud humana y reduce la hipoglicemia en modelos animales con diabetes tipo 2. Pero no había un estudio en detalle o muy explorado del tema de la asociación a la glucosa y la digestión carbohidratos. Entonces, recordando cuál era la hipótesis del estudio, que era cómo la esperidina podría afectar la glucemia postprandial y contribuir a que el jugo de naranja tenga un índice glicémico más bajo del esperado por su contenido de azúcar. Esto fue relativamente confirmado.
por los resultados que tuvimos, donde se dice que en los resultados en vivo no se bloquea la absorción, solo se retrasa en el tiempo, y en las células in vitro en otras consideraciones en discusión se demostraba que la solubilidad de la esperidina es variable, lo que podría afectar los resultados. También se menciona que otros polifenoles podrían inhibir el transporte de glucosa, y el paper menciona que unas limitaciones podrían ser que en estudios en vivo fueron no cegados, y también se menciona que la diferencia entre el jugo tanto en los estudios in vitro como en vivo podría también afectar. Las conclusiones a lo que se en el paper es que la esperidina va a actuar como un inhibidor competitivo de los transportadores de GLUT2 y GLUT5, y esto va a retrasar la absorción de la glucosa. También que la esperidina va a lograr atenuar la respuesta glucémica postprandial, y el área bajo la culpa, que es la igual que había explicado de compañero. También mostraron que el efecto de la dilución, ya que la aspirina para que funcione no tiene que tener una alta concentración de azúcar, sino que funciona más bien cuando está diluida, cuando la carga glicémica está moderada. Y también el ahorro de la insulina, ya que la aspirina, al ralentizar este proceso de la glucosa, el páncreas no va a tener que sobreestimularse liberando insulina. Ahora, para los comentarios, este estudio surge a partir de la necesidad de comprender mejor los factores que modulan la respuesta glucémica postprandial. Los investigadores plantearon que la respuesta glucémica no depende únicamente del contenido de los carbohidratos de los alimentos, sino también de la presencia de compuestos bioactivos como los polifenoles. En este caso particular se quiso ocupar el jugo de naranja, ya que este presenta un índice glicémico menor al esperado por su contenido en azúcar, lo que motivó a investigar la esperidina como posible modulador de este fenómeno. También este estudio abre la posibilidad de usar compuestos como la esperidina en estrategias alimentarias para mejorar la respuesta de glucosa en sangre. Sin embargo, se necesita mucho más estudio, especialmente en personas con enfermedades metabólicas como diabetes. Y quisimos poner estos dos papers. El primero sirve como base teórica para nuestro paper que presentamos, ya que realmente el resultado es lo mismo, de que se inhiben transportadores de carbohidratos, y este otro, que es el impacto de los polifenoles dietéticos en el metabolismo de los carbohidratos, que es mucho más amplio, y también en este se concluye que hay ciertos polifenoles que sí van como a inhibir algunas enzimas digestivas. Y en nuestro paper, por ejemplo, la esperidina no afectó a la enzima sacarasa para su digestión. Imagino que tienen muchas preguntas para su compañera. Aprovechen, ya. Dice que tienen todo claro, y entonces yo puedo pedir a alguien en la sala que me responda a la pregunta 1 del control. No va a tener ningún problema. Sí. Ya. Entonces, la pregunta 1 era describa los mecanismos mediante los cuales la esperidina afecta la torta intestinal de glucosa fructosa. Justifique su pregunta. ¿Alguien puede preguntar? Usted. Sí, yo. Que reducía la absorción de la glucosa y de la fructosa. Y mejoraba, o sea, bajaba ¿A través de qué Por lo- mecanismo? Haciendo más. ¿Para qué de responder? A beber. bajaba la absorción, o sea, la actividad de la glucosa. Los transportadores. Y del SGL o del glucosa.
¿Ok? ¿Algo más? ¿Otro mecanismo más? Ok. Muy bien. ¿Ya otras preguntas? ¿No? Hacer modificaciones. No. A ver, tengo varias preguntas. Primero, hablaron todo el tiempo de esperidina, pero nunca explicaron lo que es la esperidina. Es un compuesto bioactivo, un polifenol, creo que especialmente está controlado. Flavonoide. ¿De qué clase? ¿A qué clase pertenece? ¿Se acuerdan que adentro de los flavonoides, en el minuto 2, hemos visto varios ejemplos? Ya hemos visto, por ejemplo, las antocianinas, hemos visto las proantocianidinas. Entonces, ¿esta a qué clase pertenece? Tiene un nombre especial. ¿Cómo? ¿A qué? Es un flavonoide, pero dentro de los flavonoides hay como 5 o 6 categorías distintas. Cada uno tiene un nombre. Esas son las flavanonas. ¿Ya? Y estas se encuentran específicamente en los cítricos. Okay. Hablamos también de esperetina. ¿Cuál es la diferencia entre esperidina y esperetina? Es como la parte activa de la esperidina, y aquí esta se compone de la esperitina y un disaparido. Eso. ¿Ya? Es decir, que la esperetina en la naranja, por ejemplo, viene glicosilada, como la mayoría de los polifenoles que hemos visto. ¿Ya? Viene glicosilado, lo que reduce su absorción a nivel intestinal. ¿Ya? Entonces, en realidad, la esperetina es cuando se hidroliza el glicósido y se libera lo que se llama la aglicona, ¿ya? Es decir, el compuesto sin los azúcares. ¿Ya? Entonces, lo que se encuentra en la naranja, que es principalmente esperidina o esperitina. Esperitina. Es la esperidina. ¿Ya? En los vegetales y frutas generalmente es la forma glicosilada dando las agliconas. Ok, a ver, si podemos volver al inicio. ¿El cereal? ¿Dijo que cereales y vegetales? Frutas y vegetales. Todos los vegetales, en realidad, los polifenoles están en su forma glicosida. Ya, entonces la siguiente. Ok. Ya. Ok. Entonces aquí lo que se muestra esta figura es que cuando se agrega esperidina, entonces se inhibe el transporte de glucosa. ¿Eso todo el tiempo o no? No, porque mientras más al haber un punto, hay mayor concentración. Claro, que estimula entonces la absorción de glucosa en este caso. ¿Ya? Pero eso es con una concentración de glucosa que es elevada. Entonces dice que en realidad podría explicar eventualmente este efecto contrario de la esperidina a alta concentración. ¿Ya? ¿Por qué se hace dilución del jugo de naranja? Para ver efectos más Claro, pero bueno, el jugo de naranja uno lo consume como tal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en las células intestinales se pone el jugo de naranja diluido? ¿A qué responde eso? Porque así se reduce la cantidad de azúcares y la cantidad de la esperidina funciona mejor. Se diluye, que cuando toman el jugo de naranja va a llegar al estómago, ya se va a diluir con el jugo gástrico, después al intestino se va a diluir con el jugo intestinal. Entonces en realidad existe una dilución de este jugo cuando llega a las células intestinales.
Entonces, cuando diluyen aquí es para imitar este proceso fisiológico. ¿Ya? En realidad, lo que llega a las células intestinales es una concentración menor de monosacárido y también de espermina. ¿Ya? Ok, siguiente. Ok, entonces eso es el efecto del jugo bio. ¿Ya? ¿Y qué significa esta figura que está a la derecha? ¿A qué sirve de poner sodio o de sacar el sodio? Eso. Entonces eso quiere decir como que no está afectando a ese receptor, sino probablemente al Que normalmente si tú sacas el sin sodio, no funciona ese GLT1 porque requiere sodio para funcionar. ¿Ya? Entonces, si no funciona ese GLT1, lo que funciona es solamente ¿qué cosa? GLUT2. ¿Ya? Entonces, las dos barras de la derecha representan en realidad el funcionamiento o el transporte de GLUT2, solamente el transporte de glucosa con GLUT2. Mientras que las dos primeras barras es el transporte de glucosa con GLUT2 y con el GLT1, ¿ya? Porque hay glucosa. ¿Ya? Ahora, obviamente que el total de glucosa transportado aquí está normalizado, ¿ya? Está en 100%, pero en cantidades probablemente hay menos en las segundas barras porque no tenemos GLT1. ¿Ya? Ahora sí, la inhibición por esperitina es más importante en las dos primeras barras que en la segunda barra que en la cuarta. ¿Qué significa eso? Que también inhibe ese GLT1. Obviamente que es menos importante porque GLUT2 transporta más glucosa que ese GLT1. Ok, la siguiente. Ya, ok, el siguiente. Ya, esos son los estudios realizados en. Espermina y espermina. Claro, pero ¿en qué sistema? En el transportador de glucosa y en el transportador de glucosa. ¿En célula intestinal? De la xenofusca. En los oocitos de Xenopus naivi. Esos son los oocitos, ya, es porque cuando está fecundado va a generar el embrión, ¿ya? Se usan esas células muy frecuentemente porque no expresan ni GLUT2 ni GLUT5. ¿Ya? Entonces aquí se transfectan, son muy fácilmente transfectables, ¿no? Y de tal forma que van a expresar GLUT5 o GLUT2. Entonces se puede estudiar el transporte de glucosa independientemente, ¿ya? Porque no hay otros transportadores. Independientemente de ese GLT1. Entonces, ¿cómo se diferencia el efecto de la espermina de la esperitina aquí? O sea, que en el caso del transportador de glucosa, la esperitina tuvo una mayor inhibición de este, y en el caso de la fructosa, la esperitina fue el que tuvo una mayor inhibición. Ojo que aquí se mide solamente glucosa arriba, pero ese GLUT2 podría transportar glucosa también. Ya, o sea, más eficiente sobre GLUT2, sobre el transporte de glucosa, y la esperitina más eficiente a nivel de transporte de glucosa. Pero ambos inhiben, ya, una cierta medida esos transportadores. Entonces, el mecanismo a través del cual se reduce la glicemia en los sujetos del cuerpo. ¿Okay? Ya, aquí igual, ¿en qué sistema estamos? ¿Son células intestinales? No, no son células. Es un extracto proteico de mucosa intestinal de rata, pero no son células vivas, ¿ya? Entonces, en este extracto tenemos enzimas, y dentro de las enzimas, ¿qué tenemos que nos interesa?
sacarasa. Es la que va a hidrolizar la sacarosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué se utiliza como control positivo? ¿Qué se utiliza como control positivo? El control positivo es el que muestra que funciona el sistema. La carbosa. Cuando se utiliza carbosa se inhibe la enzima sacarasa. La carbosa es un fármaco que se utiliza para el manejo de la persona obesa o con diabetes de tipo 2, porque lo que hace es inhibir la glucosidasa, la sacarasa, y entonces reduce obviamente la absorción de glucosa y de fructosa correspondiente a la hemólisis. Entonces aquí la esperitina tiene un efecto. No. ¿Hay otros polifenoles que tengan efecto? En el estudio que mostré antes, hubieron algunos que sí tuvieron efecto, pero creo que fueron en otras. Hay varios estudios que muestran que ciertos polifenoles, en particular dopamino, pueden inhibir la amilasa, pueden inhibir la glucosidasa. Aquí no tiene efecto. Ok, y aquí entonces es el efecto del estudio in vivo o se muestra un efecto que es muy fuerte o no muy fuerte. O sea, fue significativo en los últimos dos jugos, especialmente en el tercero. Entonces, ¿qué disminuyó aquí? El pic de glicemia. ¿Ya? Toman el jugo o la bebida control, sube la glicemia y después baja. ¿Ya? Entonces, la intensidad de este pic que están viendo aquí. Y lo que muestra que la espirulina, en lugar de tener el pic aquí, lo vamos a tener aquí. Pero sin embargo, si analizamos el total de la glucosa absorbida, ¿hay diferencia o no? No. Es decir, que la área bajo la curva de absorción de glucosa es la misma. ¿Ya? Es decir, que probablemente se desplaza un poco en el tiempo la absorción de glucosa. ¿Ya? Pero en realidad eso es importante porque el pic de glicemia es lo que determina el pic de insulinemia, ¿ya? Y es lo que hace que el consumo de alimentos con un índice glicémico elevado sea malo para la salud, como lo hemos visto. ¿Ya? Entonces es un aspecto positivo de reducir el pic de glicemia. ¿Ok? Siguiente. Ya. ¿Tienen más preguntas o dudas? Yo, o sea, no solamente como para confirmar lo que yo, o sea, que esta, la aspirina como que lentece el vaciamiento gástrico, ¿sí? Aquí no se mide el vaciamiento No, gástrico. por eso, o sea, que hace que cuando se inhiben los transportadores, que haya un enlentecimiento pues, de la absorción de la glucosa y eso, pero no afecta la absorción, o sea que la total cantidad de azúcar va a ser la misma de la absorbida. Pero la absorción total. Eso, Ya, total. pero cuando se mide in vitro sí se reduce la Total, absorción. ya. Ok. ¿No más dudas o preguntas? Ok, ya, muchas gracias. Vamos a seguir. Ya, vamos a seguir con las preguntas del taller. Primera pregunta. ¿En qué consiste la retrogradación del almidón y en qué forma impacta su digestión intestinal?
Ya, un voluntario, una voluntaria para responder a esta pregunta. ¿Usted? Ya. La retrogradación del almidón es un proceso mediante el cual... Bueno, si leas tu curso. Ya. Bueno, es un proceso mediante el cual el almidón se gelatiniza, ¿ya? O sea, se produce de forma un gel, ¿ya? Eso no es la retrogradación. Es el proceso. No, ese es el... Aquí, profe. Ya, usted, allá. Cuando ya está gelatinizado el almidón, Ya. se cristalizan las moléculas del Esa, mira. del almidón recipiente y hace que, después de que uno ingiere eso, como que se dice como Eso, ¿ya? Una vez que está gelificado el almidón gelificado está accesible por la grasa y va a ser muy digestible, ¿ya? Cuando se deja el alimento con el almidón gelificado así en el feo o en el mesón, entonces se va a empezar a deshidratar, ¿ya? Cuando se deshidrata el almidón, empieza a retomar su forma inicial más cristalina, ¿ya? Que es menos digestible. Eso es la retrogradación, retrograda porque vuelve al estado anterior, que es menos digestible, ¿ya? Entonces no se va a digerir en el intestino delgado, sino que va a llegar al colon. ¿Ok? Pero ¿cuál es esta? A ver, La retrogradación del almidón es el proceso mediante el cual el almidón artificial se reorganiza de forma distinta. Sí, eso. Pero, claro, porque el licor es el almidón que es utilizado. Tiene que decir que eso es bajo ciertas condiciones ambientales. ¿Ya? Cuando se produce el pan, cuando se enfrían las papas, cuando se deshidratan por cocidos. El fenómeno de deshidratado, porque cuando gelatiniza es porque el almidón se acaba agua, ¿ya? Cuando se seca, se deshidrata y vuelve a... se seca, se deshidrata y vuelve Ya, ¿cuáles son los hidratos de carbono, el aporte de hidratos de carbono en la dieta occidental? 200, 400. ¿Cuánto de fibra? 20 a 40, perfecto. ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo? Es que no escuché. ¿Puedes repetirlo? La respuesta completa, por favor. Martina. 200 400 gramos de total y de fibra de 25 a 40. A 40 gramos. ¿Y eso el porcentaje? Yo escribí el porcentaje. ¿Porcentaje de qué? ¿De la fuerza? ¿Cuánto es? 50. De fibra dietética sería 5%. Todos calcio del 65% más o menos. Almidones refinados 56. Respecto de la fibra, ¿cuál es la proporción de fibra soluble e insoluble que uno encuentra en los vegetales? Dos versiones insolubles y ya. ¿Cuáles son los aportes endógenos de hidratos de carbono? ¿A qué uno se refiere cuando habla de hidratos de carbono endógeno? Ah, que nosotros los generamos. Eso. Que no viene de la dieta. Sí. Eso. ¿Hay hidratos de carbono endógeno que Sí. llegan al intestino diariamente? Mucina. ¿Cómo? Las mucinas. Las mucinas son glicoproteínas, entonces la mayor Sí. parte es proteína. Tiene un poco de glicosilación, pero en relación con 200 a 400 gramos de hidratos de carbono que llegan todos los días al intestino es negligible. El resto sería de las células que se Claro, que se pero van renovando. Pero tienen repoplaglucido también. ¿ya? ¿Cuál es? Es decir, que en realidad cuando se compara eso a las proteínas endógenas o a los lípidos endógenos que están producidos durante los procesos de digestión de proteína y de los lípidos, ya no tienen nada que ver. Proteínas tenemos
además de la proteína alimentaria, tenemos todas las proteínas que provienen de la secreción enzimática, de la secreción, salival, gástrica, intestinales, pancreáticas, todas las enzimas. Entonces, un aporte de proteína endógena. Además, todas las células muertas del intestino que se desquaman, todas las proteínas plasmáticas que traspasan a través del epitelio hacia el lumen, todas las bacterias muertas que están en el colon o al final del intestino delgado. Todo eso es un aporte de proteína endógena que se va a ir reciclando, ¿ya? O sea, aquí sí hay muchas proteínas endógenas. En el caso de los lípidos es lo mismo. La cantidad de colesterol que proviene de la bilis y que se libera del intestino delgado, en el lumen, cada día, es superior a la cantidad de colesterol que estamos consumiendo por la dieta. Y también tenemos un aporte importante de fosfolípido, etc. ¿Ya? Entonces, existe una gran cantidad de lípido endógeno, pero respecto de los hidratos de carbono, no hay, son insignificantes. Entonces, la respuesta era esa, ¿no? Claro. No entendí muy bien. ¿Qué se refiere con Te acabamos de decir, aquellos que llegan al intestino, pero que no provienen de la dieta o de los alimentos, sino que provienen del propio organismo. Prácticamente no hay. ¿Ya? Es decir, son los hidratos de carbono, por ejemplo, que glicosilan las mucinas. Pero eso en términos de cantidad es muy poco. Las células muertas deben tener un poquito de glúcido, pero tampoco mucho. ¿Ya? Entonces, cuando se compara eso con 200 a 400 gramos de hidratos de carbono digestible que pasan cada día al intestino, esta cantidad endógena es insignificante, contrariamente a las proteínas y a los lípidos endógenos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿me podría repetir? No, eso no. Pero sobre la fibra soluble, ¿qué porcentaje era? O sea, ¿un tercio? ¿Un tercio? Ahí, eso es. Gracias. Ok. Describe los ejemplos de la adaptación genética del ser humano. Su dieta, ya hemos respondido. 4. Tomando el ejemplo del almidón y de la lactosa, en el caso de un sujeto hipolactásico, explica la importancia del estómago en la regulación de la absorción de glucosa. ¿Qué pasa en el caso del almidón? ¿Cómo? No. El almidón en un sujeto normal y de la lactosa en el caso de un sujeto. Esa pregunta. ¿La cual? Primera razón, Sí, claro, del sujeto hipolactásico. pero queda lo mismo. ¿Qué pasa con el almidón? ¿Cuál es el impacto del vaciamiento gástrico? El mismo que el de la lactasa, es un regulador nomás el vaciamiento gástrico de cuántos sustratos estamos dispuestos a colocar al intestino. Y por ejemplo, si el tratamiento gástrico es lento, la glucosa no es tanta cuando llega al intestino y así el pic Eso. Eso mismo. Eso. ¿Ya? Si tenemos la amilasa y la glucosidasa en la mucosa, entonces la amilasa lo que va a hacer es hidrolizar el almidón que llega del estómago. ¿Ya? Si tenemos un almidón que llega rápidamente porque el vaciamiento gástrico es rápido, entonces como tenemos un exceso de amilasa, va a liberar muchos oligosacáridos que van a ser también hidrolizados rápidamente para la disacaridasa y vamos a tener un pic de glucosa que es importante. Mientras que si el vaciamiento gástrico es lento, entonces la cantidad de almidón que llega por unidad de tiempo al intestino va a ser menor, por lo cual la liberación de glucosa también por unidad de tiempo va a ser menor y su absorción también. ¿Ya? Entonces el vaciamiento gástrico lento tiende a mejorar o a reducir el índice glicémico. ¿Ya?
¿Qué pasa con un sujeto bipolar clásico que tiene, no sé, ¿qué tiene en su intestino el sujeto bipolar clásico? Poca lactasa. Deficiencia de la lactasa. Tiene una lactasa residual que está muy baja, ¿ya? Entonces, si el sujeto consume leche descremada, va a tener un vaciamiento gástrico que es rápido. En este caso, ¿qué pasa? ¿Cómo? Llega rápidamente al colon intermedio. No, rápidamente primero al intestino, ¿ya? Tiene que pensar que siempre existe una lactasa residual, ¿ya? Pero que a mí pasa rápido la lactosa no alcanza el cuerpo. Eso. No alcanza a actuar sobre todo y va a ser colapsado, ¿ya? Mientras que si se utiliza una leche entera con grasa, más lento el vaciamiento gástrico, es decir, que la cantidad de lactosa que llega al intestino por unidad de tiempo va a ser menor, ¿ya? Y la lactasa residual va a tener más tiempo, entonces de degradar esta lactosa, ¿ya? Por lo cual aumenta la tolerancia a la lactosa en muchos sujetos. Nosotros toleramos más la leche entera que la leche descremada como de contiene lactosa. ¿D'accord? Yes? Ya, explique en qué se diferencia SGLT1, GLUT2, GLUT5 a nivel intestinal. ¿Qué? Sí. Le faltó un Puede transportar también glucosa y también galactosa. Se puede transmutar la glucosa cuando hay mucha presencia de Eso, ¿ya? El GLUT5. 5 es transportador de Estricto fructosa. Ok. Aclaró. Además, el SGLT1, recordad que es un transportador como reactivo que tiene una alta afinidad para la glucosa. ¿Cómo? Yo había dicho, es que profe, cuando habla ahí no se escucha toda la sala. Habla más fuerte. Digo que era un transportador activo, el SGLT1, que transportaba la glucosa y la lactosa. Que GLUT2 era un transportador de glucosa, galactosa, fructosa, presente a nivel vasolateral, pero que en condición postprandial se puede migrar desde vesicular intracitoplasmática hasta la membrana apical donde se inserta, mientras que GLUT5 era un transportador facilitado presente en la membrana apical que transporta solamente la fructosa. Entonces yo complementaba esta información diciendo que el SGLT1 tiene una alta afinidad para la glucosa, es decir, que es capaz de atrapar la glucosa cuando está en muy baja concentración en el lumen intestinal, cuando la concentración de glucosa es inferior a la glucosa que está dentro del enterocito, es decir, que es capaz de transportar la glucosa en contra de su gradiente de concentración. Y es de baja capacidad. Pero tiene una baja capacidad de transporte, es decir, que se va a saturar rápidamente. Mientras que GLUT2, al contrario, es un transportador facilitado que tiene una baja afinidad para la glucosa, pero una alta capacidad de transporte. ¿Ya? Describa cómo GLP1, GLP2 regulan la absorción intestinal de glucosa. Profe, le faltó la 5. Describe dónde ocurren, cuáles son las enzimas responsables de la digestión luminal y terminal de los hidratos de carbono. A nivel luminal tenemos La amilasa pancreática. la amilasa pancreática, perfecto. ¿Algo más? Y también. ¿Esa corta en 1.6, profe, o corta en 1.4? ¿La pancreática en 1.6 o en 1.4? No, en 1.4, no corta en 1.6, por eso siempre genera dextrina límite, ¿no? A nivel
de la ramificación en el alfa 1,6 no corta. ¿Ya? Entonces vamos a tener un oligosacáridos que incluye en la ramificación. ¿Ya? Profe, ahí yo tengo una pregunta. ¿En la luminal usted solamente está viendo en el intestino o también considera desde la boca? Sí, amilasa salivaria y amilasa... Ya, desde la boca. Ya, y a nivel de digestión terminal tenemos las disacaridasas, que a nivel del... Sacarás. ¿De dónde? No, estamos en el intestino, ¿no? Del nivel estriado, ya, borde en cepillo. ¿Se puede decir de las dos formas? ¿El estriado y el borde cepillado es lo mismo? Ya, entonces aquí tenemos varias enzimas, no solamente, también la digestión terminal de las proteínas y el reflujo. ¿Ya? Entonces tenemos la disacaridasa, la sacarasa, la dextrinasa, la glucoamilasa, la trealasa también y la lactasa. ¿Ya? Y después entonces se liberan los monosacáridos que se absorben a través de los transportadores que hemos visto. Ya, describan cómo GLP-1, GLP-2 regulan la absorción intestinal de glucosa. GLP-1 regula el ritmo de entrada y respuesta de glicemia y GLP-2 regula cómo nuestros transportadores absorben. ¿La vuelven más afino o no? ¿Qué cosa? Los transportadores. Y también regenera el lumen. Sí, sí. Ya, ambos entonces están liberados, ¿dónde? ¿Dónde se liberan GLP-1 y GLP-2? ¿En el lumen? ¿Dónde se liberan GLP-2 y GLP-1? ¿Liberan en el lumen o en la sangre? No dice, no le entendí. ¿No? Dice por intestino. En la sangre, Sí. son hormonas. Todas las hormonas se liberan Son en hormonas. la sangre. ¿Ya? La única excepción en realidad es el caso de la leptina, pero de la leptina gástrica. ¿Ya? En este caso, la leptina gástrica se libera hacia el lumen gástrico. ¿Ya? Y después sigue el intestino y aquí va a tener funciones reguladoras de la absorción de nutrientes. ¿Ya? ¿No? Es distinta de la leptina del tejido adiposo que sí pasa a la circulación. ¿Ya? Entonces esos pasan a la circulación, esta hormona y pueden regular sus receptores que están presentes en la parte vasolateral de los enterocitos. ¿Ya? Y eso entonces puede tener un impacto sobre la actividad o sobre la expresión de los transportadores de glucosa y fructosa. ¿Cuáles son los principales factores que afectan el índice glicémico de un alimento? Tipo de almidón, grado de procesamiento y presencia de otros nutrientes. Ay, y mucho más. Contenido de fibra, método de cocción. Pero por eso dije. No, faltó el método. No, le agregué uno. Por ejemplo, el tipo de almidón, la relación de aminoácidos mielopectina, el grado de procesamiento, refinamiento o cocción y presencia de otros nutrientes como grasa, fibra, proteínas. La acidez, la madurez del alimento. Factores relacionados con el mismo sujeto, la edad, su actividad física, etc. Tienen un impacto. Esto es una guerra. Ok. ¿Por qué se aconseja el consumo de yogurt a los sujetos intolerantes a la lactosa que quieren seguir consumiendo productos lácteos? Porque la bacteria genera su lactasa. ¿Qué? No. Ay, perdón, profe, es que me adelanto a los pasos. Es que mi compañero es el primero mejor. Contiene bacterias lácticas La cadena y láctea. además que su consistencia semisólida genera un vaciamiento gástrico más. Eso. ¿Puede repetir? Igual, ¿puede repetirlo? Uno tiene bacterias lácticas que expresan una determinada que sigue funcional en el tubo digestivo. ¿Ya? Dos, el tránsito, el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal del yogur es más lento que el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal de la leche, por lo cual la lactasa residual tiene más tiempo para hidrolizar la lactosa que está presente aquí.
¿D'accord? ¿Sí? Ya. 11. Mencione 5 ejemplos de alimentos que aportan principalmente almidón y 5 alimentos que aportan principalmente sacarosa. Ya. Almidón, entonces tenemos la papa, el arroz, trigo, flor, Diego, Cereal de desayuno. el desayuno. Tomber los legumbres, recuérdense que tienen una actividad de almidón que es importante, aún si está clasificado como alimento rico en proteína. Maíz, arroz, Ya, sacarosa, remolacha, racha, zanahoria, Alcayota. La bebida. mermelada industrial. la cocina, ya. ¿Qué otro alimento, de dónde aparte de la remolacha se saca la sacarosa? De la zanahoria, Tiene azúcar. Ujú. ¿Qué otro vegetal es dulce cuando lo comen? zanahoria. Zanahoria, hay zanahoria que se llama, una especie que se llama beta sweet. Aún es más dulce, más sacarosa. Ok. Ya, el último. Identifique 5 alimentos que en los ingredientes informan el uso de jarabe de maíz rico en fructos. Bebidas carbonatadas. Bebidas. Aderezo. ¿Se quedaron eso en su casa? Yes. Pues sí. No importa. Entonces, ¿cuál es su lista? Coca-Cola, Zucaritas, Pepsi, Pan Bimbo. Moroya. Ay, ¿Cómo le dije? ¿Usted tiene la lista de su casa? ¿Alguien más lo hizo en la casa? ¿Alguien más? ¿Usted? ¿No? Ok, bueno, terminamos aquí las últimas preguntas, entonces no tienen nada que ver con esta clase. ¡Bravo!